Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Bien, qué gusto verles. Pues vamos a iniciar con este mensaje que se titula La resurrección de Cristo y la incredulidad del hombre. Vamos a leer el libro de Marcos capítulo 16. Vamos a estar leyendo también otra versión que es la palabra de Dios para todos. ¿Lo tenemos? Okay, dice Marcos 16:1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde lo pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Y ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Cierra sus ojos, le invito a que hagamos una oración. Señor, te damos gracias, te damos gloria y honra, Señor. En esta mañana queremos disponer nuestro corazón y nuestra mente para recibir de tu palabra. Queremos recibirla con todo el corazón y obediencia, sabiendo que tú eres quien hablas al corazón de los hombres, y asimismo obedecer la misma, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Creo que la mayoría de los cristianos hemos leído infinidades de veces el capítulo de la resurrección en sus diferentes evangelios. De alguna u otra manera, los creyentes han escuchado algo de la resurrección de Jesús. Se nos ha enseñado tantas veces el evangelio de Cristo. Aquí se predica a Cristo, al Cristo crucificado y resucitado. Hermanos, el tema de la resurrección es un mensaje muy importante que se celebra en muchas partes. Un día en donde se recuerda este gran acontecimiento de un gran hombre, que no es cualquier hombre, es nuestro Señor Jesucristo, que entregó su vida por la humanidad. Un mensaje que se puede decir triunfalista.
en el cual los cristianos expresan y celebran el triunfo de Cristo por medio de su muerte y su resurrección. Un mensaje de victoria que no solo la iglesia evangélica, sino que también otras denominaciones hacen lo propio, pero lo celebran de diferente manera. A diferencia de nosotros, los creyentes, para nosotros la tumba y la cruz están vacías. Lo creemos porque lo dice su palabra y por las evidencias que hay. Es un acto, hermanos, en donde el Señor demostró toda su compasión a los hombres y una demostración del poder de nuestro Señor, que también trae consigo promesas y esperanza a todo aquel que cree. Y aún siendo predicado, anunciado, recordada la resurrección de Cristo y su muerte, aún siendo dramatizada mediante obras, películas, sigue habiendo mucha incredulidad. Se celebra, se recuerda anualmente y solo hermanos, queda en un mensaje de triunfo y victoria, que sí lo es, claro que sí, pero que solo se queda en muchos en el emocionalismo y no termina penetrando en el corazón y en la mente para que éste pueda causar un impacto para salvación y para que a su vez haya una transformación diaria en la persona que lo ha abrazado, que lo ha aceptado. Cristo, hermanos, Cristo venció a nuestro enemigo, que es la muerte y el pecado. Cristo venció en su muerte y en su resurrección. ¿Lo creen? Pero todo comenzó en un principio para nosotros en el Génesis y estando en el pensamiento y el corazón eterno de Dios. Vemos primero a Dios mostrando su poder, el poder de su palabra mediante su creación, glorificarse a sí mismo, maravillándose de todo lo que hacía, haciendo al hombre a su imagen y semejanza. Hasta ese momento todo iba bien, tanto que el hombre podía comunicarse cara a cara con su Creador, tanto que convivía con Él, disfrutaba de la hermosa presencia de Dios y Creador. El hombre era la misma imagen de Dios, imagen perfecta y sin pecado. No había impureza en el hombre. Dios en toda su gloria y esplendor y el hombre con él. No había nada que lo separara. Pero a partir del capítulo 3 empieza todo, hermanos. Empieza la caída del hombre, la separación, la muerte. Dios había ordenado al hombre que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué? Porque moriría, ¿verdad? Es el hombre tentado, dudando de lo que Dios le había dicho, y es ahí que el hombre cae de la gracia de Dios. Es así como entra el pecado al hombre, y así mismo la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por un hombre entró. El reinado de la muerte comienza a partir de la caída. Y el hombre, hermanos, por un intento de querer justificar su pecado, cubre a sí mismo su vergüenza con unas hojas de higuera. Y lo sigue haciendo. El hombre pretende ser aceptado por obras. El hombre pretende y sigue en el intento de ser nuevamente cercano a Dios por medio de sus obras. Pero Dios las ve inmundas, porque no es por obras para que nadie se gloríe. Para Dios el hombre ya estaba corrompido. Dios no tomó en cuenta que el mismo hombre haya querido cubrir su pecado. Dios dice: aquí yo soy el creador y yo digo cómo se hacen las cosas, en pocas palabras. Y Jehová Dios al hombre
Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer pieles y los vistió, sustituyendo con lo que ellos habían cubierto. Dios hizo pieles de animal, de ahí sacó ropa para cubrir la vergüenza del hombre. Dios tuvo que sacrificar un animal para cubrir la vergüenza del hombre. El primer sacrificio que debió haber sido, creo que era para el hombre y no para el animal. Pero ese animal solo fue un sustituto del hombre. Era sombra de una redención para limpiar y reconciliar al hombre con Dios. Y aquí vemos la bondad y gracia de Dios para con el hombre por volverlo a Él. Al sacrificar el animal, Dios enseña lo que es el peso del pecado y su consecuencia, muerte. En el sacrificio vemos ira, enojo, justicia. En alguien tenía que descargar su enojo. Desde ese momento, hermanos, desde el Antiguo Testamento, Dios empieza a comunicar al hombre de cómo es que el mismo hombre se podía acercar a Dios. Sacrificio tras sacrificio. Sacerdotes de Dios intercediendo por el pueblo. Un pueblo desobediente, incrédulo a los mandatos de Dios. A partir de la desobediencia e incredulidad del hombre no hay justo, no hay temor de Dios. Vemos al hombre enemistado con Dios. El reinado de la muerte y esclavo del pecado, haciéndose merecedor el hombre del castigo eterno. La palabra misma da varios títulos al hombre enemistado con Él, como hijos de ira, hijos de desobediencia, enemigos de Dios, aborrecedores de Dios, hijos del diablo. También consecuencias por la caída, como la vanidad, ignorancia y dureza de corazón, juicio, esclavitud, pecado, separación de Dios, corrupción, muerte espiritual, muerte física y el infierno. Romanos establece en capítulo 3:23 que por cuanto todos pecaron, ¿qué dice? Están destituidos, privados de la gloria de Dios. Y el 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. El hombre está muerto espiritualmente y de alguna manera nos vamos a enfrentar a la muerte física. Aquí el asunto, ¿a dónde te vas a ir? ¿A dónde me voy a ir yo? ¿Y sabes a dónde te vas a ir? Si te vas con el Señor, ¿cuál es tu seguridad en Él? La resurrección es muy importante porque es una de las doctrinas fundamentales del cristianismo, porque sin ella pues no hay cristianismo. Además es tan importante porque Jesús obtuvo la victoria final sobre la muerte, que es el peor enemigo de los seres humanos, siendo la muerte el castigo justo por los pecados del hombre. Hermanos, el hecho de que Cristo haya vencido al pecado y a la muerte no quiere decir que no siga habiendo debilidad, no quiere decir que no siga habiendo pecado, no quiere decir que no siga habiendo duda, incredulidad en nosotros que hemos abrazado la cruz. En muchos sigue habiendo miedo, aún escuchando lo que promete la resurrección de Cristo. Y viendo esos pasajes que leímos, vemos que los mismos seguidores de Cristo dudaron. Incluso algunos de ellos dudaron mucho antes del acontecimiento que se venía, antes de que aprendieran a Jesús, siendo sus discípulos, siendo enseñados por el Maestro. Escucharon por boca de Cristo mismo y aún así dudaron. Tuvieron la ley en sus manos, la profecía en sus manos. Sabían que venía el Mesías y ese Mesías estaba con ellos. Y esa exhortación también es para nosotros hoy en día.
Volviendo a Marcos 16:1, dice que cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob, y Salomé compraron especias aromáticas para ungirle. Parte de la costumbre de los hebreos, a diferencia de los egipcios, era que ellos no embalsamaban a sus muertos. Ellos, con el amor y el aprecio que tenían a sus parientes, ungían con especias aromáticas y aceites, envolviéndolos en tela, para ayudar también al hedor por la descomposición del cuerpo. Ya más adelante se acaban los huesos. Fíjense lo que dice Juan 19:38. José de Arimatea pide el cuerpo de Jesús junto con Nicodemo. Dice el 39, dice también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Esas mujeres también llevaban los aceites y especias. Esas mujeres se supone que habían escuchado las palabras de su maestro. Se supone que le habían enseñado a esas mujeres también a los hombres. Él era el Mesías y caminaba con ellos. Ellas tal vez iban con la mentalidad de que no iba a resucitar al tercer día, como Cristo lo había dicho, tanto que estaban preocupadas de quién movería la piedra, tanto que iban a ungir con especies aromáticas para el proceso de descomposición. ¿Y cuál fue su sorpresa? La piedra era grande y estaba movida. En el 5 dice, y cuando entraron en el sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde lo pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Fíjense lo que dice la palabra de Dios para todos desde el verso 6. Dice: pero él les dijo: no se asusten, ustedes están buscando a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. Pues ahora ha resucitado, no está aquí. Pero miren el lugar donde lo pusieron. Ahora vayan y díganles a sus seguidores y a Pedro: Jesús va hacia Galilea delante de ustedes. Allá se encontrarán con él, tal como él se los había dicho antes. Entonces las mujeres salieron corriendo del sepulcro, asustadas y sorprendidas. No dijeron nada a nadie porque estaban llenas de miedo. Pero noten, hermanos, dice, tal como él se los había dicho antes. Hasta el ángel se lo recordó, ya sabía. Yo creo que nadie se acordaba en ese momento de todo lo que el Señor les había dicho. En Marcos 14, 27 al 28, en palabra de Dios para todos, después de la institución de la cena del Señor, dice que salieron al monte de los olivos. Dice: allí Jesús les dijo: todos ustedes perderán la fe, porque así está escrito: mataré al pastor y todas las ovejas serán dispersadas. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Jesús se los había dicho antes. Pero dice: todos ustedes perderán la fe.
dudarán, serán incrédulos. ¿Y qué pasó con Pedro? Todavía no mataban a Jesús y Pedro ya había perdido la fe. Pedro dudó. Pedro fue incrédulo. Pedro le dijo: aunque todos los demás pierdan la fe, yo no perderé mi fe. Y Jesús le respondió: te digo la verdad, hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante por la segunda vez, me negarás 3 veces. Pero Pedro insistió. Que decía: aún si tengo que morir contigo, no te negaré. ¡Qué fe! Y todos los demás decían lo mismo. Y estas mujeres dudaron, tuvieron miedo y no dijeron nada. Regresando a Marcos 16, verso 9, dice que habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, ¿qué dice? No le creyeron. María Magdalena fue una de las mujeres que le servían al Señor, a quien mucho se le perdonó. Tuvo la bendición de ser la primera a quien el Señor se le apareció. Pudo haber sido una mujer fiel, que estaba al servicio del Señor por amor y gratitud. Ella misma fue testigo, viviéndolo en carne propia. ¿Por qué? La liberó de 7 demonios nada más. Amaba ella mucho al Señor por lo mucho que se le había perdonado. Como a la mujer del perfume de alabastro, ¿se acuerdan de esa historia? La mujer que enjugó a Jesús. Fíjense lo que dice el de 47, en la misma palabra de Dios para todos. Lucas 7:47 dice: te digo que se puede ver que sus muchos pecados le han sido perdonados, y por eso ahora me demostró mucho amor. Pero al que poco se le perdona, poco ama. ¿Qué dice? Que al que poco se le perdona, poco ama. Si dice que al que poco se le perdona, poco ama, quiere decir que al que mucho se le ha perdonado, debe amar mucho. Jesús, hermanos, nos ha perdonado tanto, que lo demostró en la cruz. Amó tanto que se dio a sí mismo por todos los pecadores, por los pecadores de la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Dice la palabra. Nos podemos dar cuenta o podemos entender cuánto nos ama el Señor. ¿Cuánto te ha perdonado el Señor? ¿Cuántos pecados nos ha perdonado el Señor? Son muchos los pecados que nos ha perdonado en la cruz, y nos sigue perdonando el Señor. El acto de esa mujer fue de entrega y adoración total. Ella lo amó mucho. ¿Por qué? Porque mucho se le perdonó. Ella sabía el peso del pecado. Nosotros sabemos lo mucho que se nos ha perdonado, ¿verdad? ¿Sí? Lo saben. Pero ¿amamos mucho al Señor? Es la pregunta. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos.
¿O se nos ha olvidado lo detestable que es el pecado para Dios? ¿No será, hermanos, que si estuviéramos conscientes del peso del pecado, amaríamos mucho a Dios? ¿O será que tenemos un concepto muy pobre del pecado? Tal vez si entendiéramos mejor el concepto o el valor o el peso del pecado, entenderíamos, hermanos, un poco de lo que le costó a Cristo ir a la cruz y llevar todos los pecados. Dios haciendo justicia en Él por nosotros. El pecado, hermanos, es tan detestable delante de Dios, tanto que ese Dios santo, tanto que ese Dios amoroso, lleno de misericordia, de bondad, de gracia, tanto que ese Dios manda al infierno a gente por cuanto pecaron. Pero Cristo es la única esperanza. Cristo ha anulado el decreto que nos condenaba. Entonces se le presenta a María Magdalena y dice en el verso 10 que ella fue y se lo dijo a los que habían estado con Jesús, que estaban tristes y llorando. Cuando ella les dijo que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, ninguno le creyó. Y camino de Emaús, dice, pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros. ¿Y qué pasó? Y ni aún ellos le creyeron. Iban ahí los dos discutiendo sobre lo que había acontecido. Jesús les sale al encuentro, pero no se les permite reconocerlo. Jesús les pregunta, ¿de qué tanto hablan? Y ellos tristes le contestan que eres el único forastero que no sabe lo que ha pasado. No se les permitió verlos, reconocerlo. Fíjense, Lucas lo explica de esta manera. Lucas 24, 19, en palabra de Dios para todos. Dijo Jesús, ¿qué quieren decir? Y ellos le respondieron, nos referimos a todo lo que sucedió con Jesús de Nazaret, quien por sus hechos y palabras demostró ante Dios y a la gente que era un profeta poderoso, y cómo los jefes de los sacerdotes y nuestros líderes lo entregaron para que lo sentenciaran a muerte y lo crucificaran. Teníamos la esperanza todavía, dicen. Teníamos la esperanza de que Él fuera el que iba a liberar a Israel. Sin embargo, además de todo esto, este ya es el tercer día desde que sucedió todo esto. Y algunas mujeres de nuestro grupo nos contaron algo asombroso. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no encontraron el cuerpo. Vinieron y nos dijeron que habían visto ángeles en una visión. Los ángeles le dijeron que Jesús estaba vivo. Entonces algunos de los que estaban con nosotros fueron a ver al sepulcro y lo encontraron tal y como las mujeres habían dicho, pero no vieron a Jesús. Entonces Jesús les dijo, no sean tontos. ¿Por qué les cuesta tanto creer todo lo que dijeron los profetas? ¿Acaso no dijeron que el Mesías tendría que sufrir todo eso antes de dar comienzo a su periodo de gloria? Entonces Jesús les explicó todo lo que había sido escrito sobre Él en las Escrituras, y empezando con los libros de Moisés y todos los profetas. Al acercarse al pueblo al que iba Jesús, hizo como que iba a seguir de largo, pero ellos le rogaron con insistencia, quédate
quédate con nosotros, porque ya está atardeciendo y casi es noche. Hermanos, para ellos era solo un forastero. No le conocían. Y era un forastero quien les estaba explicando y citándome de los antiguos libros lo que decían los profetas acerca del Mesías. Les estaba exhortando. Entonces Jesús entró y se quedó con ellos. Y cuando estaba a la mesa con ellos, tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió y se los dio a ellos. Y en ese preciso instante dice la palabra que les fue permitido reconocerlo. Pero él desapareció. Y los hombres dijeron entre sí: con razón sentíamos el corazón que nos ardía de emoción cuando nos venía explicando, hablando y explicando las escrituras en el camino. Entonces dice que ellos fueron corriendo a Jerusalén. Y allí encontraron reunidos a los 11 apóstoles y a los demás seguidores. Y les decían: en verdad el Señor ha resucitado. Se le apareció a Simón. ¿Y qué pasó? Y tampoco le creyeron. Y mientras los seguidores estaban hablando de todo esto, Jesús se les apareció y les dijo: que la paz esté con ustedes. Entonces ellos se asustaron, aterrorizaron sus vidas, dice, y pensando que ellos estaban viendo un fantasma. Y les dijo: pues, ¿cómo que? No soy un fantasma. ¿Por qué se asustan? Miren mis manos, miren mis pies. Soy yo, tóquenme, le decían. Vean mi cuerpo, está con vida. Los fantasmas no tienen cuerpo, decía Jesús. Y se acuerdan que leímos en Marcos 14, que dice: finalmente se apareció a los 11, estando ellos sentados a la mesa. Dice que les reprochó su incredulidad y su dureza, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Él reprochó la incredulidad y la dureza de corazón de sus seguidores, de sus discípulos, aquellos que caminaban con él. Seguimos en el verso 40. Diciendo esto, les mostró los huecos de sus manos y pies. Los seguidores seguían tan asombrados y felices que no podían creerlo. Jesús les preguntó: ¿tienen comida aquí? Le dieron un pedazo de pescado asado. Jesús tomó el pescado y lo comió delante de ellos. Luego les dijo: esto es lo que les había anunciado cuando todavía estaba con ustedes, que todo lo que está escrito sobre mí en la ley de Moisés, los libros de los profetas y en los salmos tiene que cumplirse. Cristo, hermano, les había anunciado lo que iba a acontecer. El libro de Marcos registra 3 veces el anuncio de su propia muerte. Él decía que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Isaías, en el capítulo 53, usted lo ha leído. Vemos el sufrimiento del Cordero. ¿Se imagina, hermano, lo que el cuerpo del Señor sufrió? Hemos visto varias obras o hasta una película, ¿se acuerdan? Veíamos la imagen en la película y ¿qué nos daba? Era solo una actuación. Algunos dicen que se le veía expuesto todo lo de adentro. ¿Cómo habrá quedado el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo?
También decía que les había dicho: destruyan este templo y lo volveré a construir en 3 días. Las profecías por medio de la ley y el Antiguo Testamento se cumplieron en Cristo. Y eso para nosotros, hermanos, nos da esperanza y confianza. ¿De qué? No hemos creído en vano, hermanos. Esta es una prueba de que nuestro Señor Jesucristo, el Verbo hecho carne, es el único retorno al Padre. Él es la verdad, Él es el camino y la vida. Sigue diciendo en el verso 45: entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras, recordando todo, y creyeron. Y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que morir y resucitar al 3er día, y que en su nombre se anunciará a todas las naciones que cambien y se vuelvan a Dios para el perdón de los pecados. Empiecen desde Jerusalén, pues ustedes son testigos de todo esto. Ahora les enviaré lo que mi Padre les había prometido, pero quédense en Jerusalén hasta que reciban el poder del cielo. Esto es el Espíritu Santo. Esos hombres dudaron de la resurrección, pero les fue abierto el entendimiento y entendieron lo que mismo Cristo les decía. Dudaron de la resurrección de Cristo, aún sabiendo y reconociendo que Él era el Mesías, a quien esperaban. Dudaron sabiendo que Él era el Hijo de Dios. Jesús mismo daba testimonio, hermanos. Hacía milagros, sanaba, liberaba, alimentaba. Nosotros, hermanos, podemos estar en la misma condición de ellos. Podemos reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, que es nuestro Salvador. Hemos sido testigos de su poder, de su amor. Nos ha sanado, nos sigue sanando, sustenta nuestra vida, la de nuestra familia. Sabemos y abrazamos el hecho de que Él murió por nosotros para perdón de pecado, y nos quedamos con eso nada más. Podemos estar viviendo un evangelio a medias, un evangelio incompleto. ¿Por qué? Sí, Cristo murió por nuestros pecados, pero no solo quedó ahí. Resucitó para vencer a la muerte. Con la cruz, Cristo pagó nuestros pecados, saldando nuestra culpa, y al resucitar venció a la muerte, esperanza de que resucitaremos en el día postrero. ¿Lo cree? Y eso es a todo aquel que cree que Jesús es el Señor, que murió y resucitó. De esto habla toda la Biblia. La Biblia que tenemos en nuestras manos, de las buenas nuevas de salvación y vida eterna por medio de Cristo Jesús, hermanos. Pablo a los corintios en la cena del Señor les decía: pruébense y arrepiéntanse. Y en la segunda carta les dice a otros: examínense a sí mismos para ver la autenticidad de esa fe, si están en la fe que salva. Pero, hermanos, puede haber algunos factores por los que muchos no creen en la resurrección. El enemigo sigue trabajando, está haciendo lo suyo. Siempre han existido grupos que no están de acuerdo con la resurrección, sembrando dudas en los creyentes. Desde el tiempo de Jesús, muchos estaban en contra de la verdad, como los saduceos, que no creían en la resurrección,
Y sigue habiendo grupos, sectas que no creen. Vemos mucho ateísmo hoy en día. Está creciendo el ateísmo. Y Pablo se dio cuenta que en la iglesia de los Corintios, iglesia levantada por él mismo, estaban siendo influenciados por pensamientos filosóficos, sembrando dudas. Otros que creían superficialmente, como los simpatizantes, que tienen una fe superficial, pero que no lleva a la salvación. Y que todavía lo vemos, que asisten a la iglesia cuando quieren y a la hora que quieren. Bueno, también son puntuales porque les gusta la música cristiana también, pero que no están entregados ni comprometidos con Dios. Pero hermanos, Pablo se avienta un tratado hablándoles y enseñándoles de la resurrección, que también es para nosotros. Vamos a 1 Corintios capítulo 15. Seguimos leyendo en palabra de Dios para todos. Dice el verso 3: les he comunicado el mensaje que recibí, del cual les he dicho lo más importante, que Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras, que fue enterrado y al tercer día resucitó, como lo dicen las Escrituras, y que se apareció a Pedro y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos al mismo tiempo. Muchos de ellos todavía están vivos y otros ya muertos. Luego, Cristo se apareció a Santiago y de nuevo a los apóstoles. Por último, se me apareció a mí, conmigo. Fue diferente, como un bebé nacido a destiempo, como un abortivo, dice la otra versión. Porque soy el menos importante de los apóstoles y ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Vemos cómo Pablo nos da nuevamente las evidencias por medio de gente que vio a Cristo después de haber resucitado. Dice el libro de los Hechos en el capítulo 1 que Cristo se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciendo por 40 días y todavía hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces, no importa si el que anuncia soy yo o los otros apóstoles, todos anunciamos ese mensaje que ustedes han creído, ya que todos nosotros les anunciamos que Cristo fue resucitado de la muerte. ¿Cómo es posible entonces que algunos de ustedes digan que no hay resurrección? Decía, la tumba ya está vacía. Se les apareció a sus discípulos y seguidores enseñando. Y por último a mí, que perseguía a la iglesia y me transformó, decía Pablo. ¿Y todavía algunos de ustedes dudan? Sigue diciendo, si no hay resurrección, entonces Cristo tampoco ha sido resucitado. Si Cristo no ha sido resucitado, entonces nuestro mensaje no tiene caso, ni su fe tampoco. Si los muertos no resucitan, entonces somos culpables de mentir acerca de Dios, porque les dijimos a todos que Él resucitó a Cristo sin ser cierto. Si los muertos no resucitan, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Si Cristo no ha resucitado, su fe no vale nada y todavía son culpables de pecado. ¿Cómo ve? No han querido en vano, decía Pablo. Sigue diciendo, pero en realidad Cristo ha resucitado y fue el primero de todos los que serán resucitados
de la muerte. Así como la muerte llegó a la humanidad por medio de un hombre, también por medio de un hombre llega la resurrección. Así como Adán trajo la muerte a todos, Cristo nos trae vida a todos nosotros. Pero todos deben ser resucitados en cierto orden. Primero fue Cristo y luego, cuando Cristo regrese, serán resucitados también los que pertenecen a Él. Esta es nuestra esperanza. La esperanza de todos los que hemos creído nada más. Pero no se dejen engañar, decía Pablo. Las malas compañías dañan las buenas costumbres. Reaccionen, entren en razón y salgan del pecado. Pues yo sé que algunos de ustedes no conocen a Dios, y digo esto ¿para qué? Para que les dé vergüenza. Ahora somos como el hombre que viene del polvo de la tierra, pero luego seremos como el hombre que viene del cielo. En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Esto sucederá al toque final de la trompeta, pues la trompeta va a sonar y los muertos serán resucitados con un cuerpo que nunca se pudre, y todos seremos transformados. Nuestro cuerpo que se va a podrir se vestirá con la que nunca se pudre, y este cuerpo que va a morir se vestirá con lo que nunca muere. Cuando lo que se pudre se vista con lo que nunca se pudre, y cuando lo que muere se vista con lo que nunca muere, entonces lo que dice la Escritura se hará realidad. ¿Me ayuda, hermano, a leer esto? La muerte ha sido devorada. Muerte, ¿dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? La muerte ha sido devorada por la victoria. Muerte, ¿dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Se puede imaginar cuando salga usted de la tumba? O el que no muera, ¿se puede imaginar cuando sea transformado? ¿Qué se le viene a la mente que vaya a decir? De seguro todos, gloria a Dios, ¿verdad? O algunos van a voltear a ver la tumba y decirle, muerte, ¿en dónde está tu victoria? ¿En dónde está tu aguijón, muerte? Da gloria a Dios por eso. Y sigue diciendo ahí, el aguijón de la muerte es el pecado. El poder del pecado es la ley, pero demos gracias a Dios que nos ha dado la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, en un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados, los que hemos creído. En un abrir y cerrar de ojos, los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estén en vida serán transformados. Todos hermanos seremos transformados a la imagen suya, a volver a la imagen suya, a imagen de Cristo, un cuerpo glorificado, un cuerpo perfecto. Aquella imagen y semejanza que un día fue distorsionada será perfecta.
sin pecado, para estar por la eternidad cara a cara con nuestro Señor Jesucristo, como lo estuvo al principio. Seremos a la misma imagen y semejanza de Dios, reconciliados, y no solo eso, hermanos, gobernando con Él. Y sigue diciendo Pablo en el verso 58: por lo tanto, hermanos, permanezcan firmes y no dejen que nada los haga cambiar. Dedíquense totalmente a trabajar para el Señor. Bien saben que su trabajo no es en vano. Dicho por nuestro Señor Jesucristo, que está a la diestra del Padre intercediendo por todos para que procedan al arrepentimiento. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Por eso decía Pablo: por lo tanto, hermanos, mientras estén aquí, mientras no venga Cristo por los suyos, permanezcan firmes y no dejen que nada los haga cambiar. Dedíquense totalmente a trabajar para el Señor. Bien saben que su trabajo no es en vano. Hermanos, Dios está hablando a la iglesia. Dios está hablando a su iglesia, y digo a esta. Fíjense que los jueves nos está enseñando la importancia de la iglesia. Le invito a que venga los jueves. ¿De quién es la iglesia? Nos está enseñando. Dios está hablando en las casas devocionales también, de cómo vivir un evangelio completo, una vida que honre y glorifique en todo, porque todo es espiritual. Y cada domingo nos sigue hablando. Vivamos, hermanos, la resurrección viviendo en el Espíritu. No dudemos del poder de Dios. Ese poder que levantó de entre los muertos a Cristo actúa en nosotros, mora en nosotros. Vivamos diferente. Recordemos todos los días la resurrección de Cristo. Hemos sido resucitados juntamente con Cristo y estamos en los lugares celestiales, siendo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. ¿Para qué? Para anunciar la buena noticia, no dudando ni avergonzándonos del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree, y vida eterna. No temiendo, porque tenemos el respaldo de Dios. Tenemos, hermanos, las credenciales como embajadores del reino de Dios. Cristo no está en la tumba. Cristo no está en la cruz. Cristo vive. Cristo resucitó. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Un aplauso al Señor. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos, por favor, un momento, y medite. Medite un poco en lo que Dios ha hablado a su corazón. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Hermano, si ha dudado en su corazón, si ha dudado en su corazón, es tiempo de pedir perdón al Señor. Si hay alguien aquí que no ha creído en el Señor,
Si hay alguien aquí que no ha confesado al Señor como su Salvador, como el retorno al Padre, puede levantar su mano ahí donde está y podemos orar por usted. Señor, queremos pedirte perdón, Señor, por toda nuestra incredulidad y nuestra duda. Señor, ayúdanos a arrepentirnos de corazón y volver a ti, Señor. Ayúdanos a estar firmes y disipar toda duda. Ayúdanos, Señor, y quita, Señor, todo lo que intervenga para que nosotros caminemos firmes en ti. Señor, y si hay una persona que no te conoce en este momento aquí, te pido que tengas misericordia de esta persona. Toca su corazón y su mente, y que tu palabra haya penetrado en su corazón y se ha levantado para vida eterna. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Queremos seguir honrando tu nombre.